Hola, buenas tardes. Soy Luis Alberto Iglesias, coordinador de formación del Instituto Juan de Mariana, y aquí a mi izquierda y derecha tengo a personas que voy a presentar a continuación. A mi derecha, Juan Ramón Rayo, que es economista y director del instituto. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. En primer lugar, a mi izquierda tengo a Álvaro Vargas Llosa, que es Senior Fellow del Independent Institute. ¿Qué tal, ¿Qué Álvaro? tal, Roberto? Gracias Encantado. por venir. Y al extremo, a mi izquierda, tengo a Juan Rodríguez, que es inversor particular. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Estamos los tres en un marco incomparable, en Lanzarote, en la semana que dedicamos a la Universidad de Verano del Instituto. Hoy vamos a hablar sobre un informe publicado por el Instituto hace unos 10 años, titulado La sociedad de propietarios hacia el camino hacia la independencia financiera. Y quiero preguntar a Juan Ramón, en primer lugar, ¿por qué surgió el informe? ¿Qué se pretendía al hacerlo? Bueno, el informe se redactó en el año 2006. Yo pues estaba todavía pululando por allí, pero no estaba muy vinculado oficialmente con el instituto. El informe fue una idea tanto del equipo directivo de entonces, Gabriel Calzada, Raquel Merino, José Ignacio del Castillo, y lo impulsaron Raquel Merino y José Ignacio del Castillo. Y yo pues hice un pequeño capitulito casi al final y un poco irrelevante en el marco del informe, que es un gran informe donde básicamente lo que se intenta aportar es un poco de visión de planificación financiera para los españoles, ¿no? En España la idea y el cliché de que si no es por el Estado benefactor y proveedor no podríamos ni tener sanidad, ni educación, ni nada, pero especialmente no podríamos tener pensiones, está muy arraigada. Y el informe básicamente pues lo que intenta mostrar es eso, que si no se planifica financieramente, incluso con el escaso ahorro que actualmente nos tolera y nos permite conseguir el Estado, podríamos lograr unas pensiones o unos complementos de pensiones más que necesarios para un futuro en el que pues, previsiblemente la seguridad social española y estatal va a empezar a aplicar recortes. El informe se publicó en el año 2006, recomendaba una serie de técnicas de inversión muy intuitivas, muy de sentido común, como ir invirtiendo todos los meses o todos los trimestres o todos los años para intentar coger las fases alcistas y bajistas de la bolsa. Y pese a que pues hemos pasado por una de las crisis más brutales de la historia reciente, pues bueno, próximamente calcularemos los resultados, expondremos los resultados, pero parece bastante claro que si uno hubiese cogido cualquier índice internacional bursátil medianamente diversificado y hubiese ido invirtiendo año tras año desde el año 2006, ahora estaría obteniendo unos rendimientos muy satisfactorios. Es decir, que si uno se hubiese tomado ese informe en serio y le hubiese hecho caso, hoy estaría logrando unas rentabilidades muy sustanciales que le podrían ser un buen complemento, ya digo, para una jubilación futura, mientras, en cambio, además, en este mismo periodo hemos asistido al enésimo tijeretazo de la Seguridad Social, ese organismo que supuestamente nos garantiza la jubilación y que jamás quiebra. Por cierto, conviene decir que el informe se puede descargar desde la web del instituto, www.juandemariana.org. Además sigue siendo uno de los, bueno, sigue siendo, no, es el informe más descargado de todos los que tenemos en el instituto. Para mí es la gema desconocida del instituto, porque, bueno, gracias a Dios estamos volviendo a dar más información y difusión a este trabajo que es tremendamente importante en la tarea de difundir la cultura financiera. Y os pregunto ya a los tres, pero quizá empezando por esta ala. ¿Cómo veis la cultura financiera en España? Pues yo creo que queda mucho por hacer, que hay que enseñar a la gente que tomar cargo de tus propias finanzas te genera una independencia, genera, en fin, es bueno en general para la sociedad y es algo que todo el mundo debe estar un poco pendiente de su jubilación, de sus gastos, de alcanzar sus objetivos. Y entonces con una independencia financiera, invirtiendo tu dinero, pues puedes alcanzar una independencia económica. Y entonces, pues bueno, lo que tienes no tienes que pedírselo a nadie. Y es tuyo y dispones de ello y no sé, te hace más libre, te hace más... Y yo creo que mucha gente pues está ahí en una, no sé, como adormecido, como, pues eso, el Estado me va a resolver el tema de pensiones, la educación universitaria no siendo gratuita es muy asequible, pero bueno, a lo mejor yo quiero, no sé, hacer un máster como estoy haciendo yo, ir a la institución que yo quiero y pagármelo y tener esa posibilidad.
me parece también importantísimo educar a los niños, a los hijos. Lo hablábamos hoy a la hora de comer, educar a nuestros propios hijos en el mundo financiero, en el mundo de la empresa y en encaminarlos un poco por ese camino de ser financieramente independientes. Y yo creo que queda mucho por hacer y que es algo bueno que hay que promover. Sí, Álvaro. Yo añadiría que en nuestros países, en España y en muchos de América Latina también, ha habido varios problemas. Quizá no tanto hoy, pero hasta hace poco hablar de dinero estaba mal visto. Este era un primer gran problema. A diferencia del mundo anglosajón, donde hablar de dinero estaba bien visto y a los niños desde muy pequeños se les inculcaba la idea de que ganar dinero no es una mala cosa ni nada que deshonre. Esto era un problema básico de nuestra cultura. Quizá un segundo problema era el tema de la presencia del Estado, es decir, como estábamos acostumbrados a que el Estado fuera el gran proveedor para la tercera edad y en general para muchas otras cosas, no había o no se sentía que había la necesidad de transmitir a la siguiente generación, cuando eran muy pequeños, la necesidad, pues eso, de ahorrar y de ir creando, digamos, un patrimonio pequeño o grande, no importa, para el futuro. De modo que también eso probablemente influyó mucho, ¿no? Y luego lo que ha faltado es, en parte por esas razones y por otras, yo creo que el descuido es una de ellas, la idea de ir, digamos, formando a los hijos en ese campo como se los formaba en otros campos. Quizá por temor, es decir, la idea de que las finanzas son un mundo tan especializado que es imposible para una familia común y corriente, si es que existe una familia común y corriente, no sé si tal cosa existe, formar a los hijos en esa disciplina parecía una proeza, digamos, algo fuera del alcance de esa familia común y corriente. Yo creo que es un error, al contrario, los técnicos, los expertos financieros fueron los que provocaron muchas de las catástrofes financieras. Y si no las provocaron ellos solamente, por lo menos contribuyeron de manera importante a provocarlas. Pero fíjate en este sentido, y ligando un poco con la pregunta de cuál es la cultura financiera de la sociedad española. Yo creo que hay distintos niveles de sofisticación financiera. España afortunadamente no está en el nivel más bajo de todos. El nivel más bajo de todos sería directamente renta que cojo, renta que me gasto. Afortunadamente, ya digo, esto no es así. En España hay una cultura muy arraigada de que es necesario tener un patrimonio inmobiliario, que ya digo, es un grado de sofisticación muy bajo, porque al final dices, solo concibo la inversión en un activo, que además no es un activo especialmente rentable, ni es un activo que me otorgue especiales facultades para moverlo, para trasladarlo, para reconvertirlo. Pero al menos ya tener una vivienda ya es una especie de complemento de cara a la jubilación interesante, porque imaginemos que los jubilados españoles encima no tuviesen casa en propiedad. Pues con las ínfimas pensiones que el Estado es capaz de pagar, si encima tuviesen que pagarse el alquiler, sería algo mucho más empobrecedor. Y luego, la otra pata quizá donde están invirtiendo masivamente las familias españolas, esto a través de la coacción estatal, es la formación de capital humano. Un capital humano bastante eficiente, porque es todo capital humano canalizado a través de la universidad pública, que tiene problemas de adaptación de cara al mercado brutales, pero que al menos algún tipo de activo y de patrimonio la gente sí se forma. Y yo creo que es importante hacerle ver que lo que se está proponiendo no es tan distinto a esto, sino que es ampliar el espectro y es dejar de ver mi única capacidad de ahorro y de inversión como ladrillo o como educación estatal y empezar a decir, bueno, ¿y por qué no diversificas en otra serie de activos que son más fáciles de transmitir, que te pueden proporcionar renta, que además históricamente han tenido un mejor rendimiento? ¿Y por qué no concibes todo esto como, ya digo, una planificación financiera mucho más amplia? Algo que quizá, perdona, que estamos Sí. interrumpiéndole No. mucho, pero no, es que lo que ha dicho Ramón es muy cierto. Quizá una cosa que no ha contribuido a difundir esa cultura de invertir en otro tipo de activos más allá del inmobiliario es que nuestras bolsas eran muy pequeñitas. Sí. Hoy la de España es un poco más grande, pero sigue siendo muy pequeña en comparación con las grandes, porque no había la cultura de las empresas de salir a bolsa, se financiaban en los bancos, y por supuesto tampoco había la cultura de las familias de invertir en ellas. Es decir, un país como Estados Unidos, casi cualquiera que tenga 2 centavos invierte en bolsa, normalmente de forma indirecta a través de un fondo, etcétera, pero está allí y por tanto tiene una noción clara de la relación entre su futuro y el rendimiento de las empresas en las que invierte o no invierte, pero sabe que eso le toca directamente a él. Entonces, quizá en España y en otros países esto ha faltado un poco más
para que la gente entendiera que había un abanico más amplio que el del ladrillo, y Y etcétera. además eso también tiene una influencia muy, muy poderosa de cara a dotar de cierta estabilidad político-económica a esos Claro. sistemas, ¿no? Es decir, cuando tú ya entiendes que tu ahorro queda de alguna manera reflejado en la marcha de las empresas, cuando además tratas de entender un poco por qué las empresas se revalorizan o caen de valor en bolsa, que no es una cosa, un casino alocado, que no tenga ninguna relación con la marcha fundamental de la economía. Entonces, claro, no toda política económica pasa a ser aceptable y no todo discurso antiempresas pasa a ser lógico, porque de alguna manera te estás convirtiendo en capitalista o cocapitalista y por tanto estás viendo cómo tu destino queda ligado con hacer bien las cosas o hacerlas mal, y lo que quieres evitar a partir de ese momento es que el gobierno te las haga mal sin tener tú ninguna responsabilidad. Claro. Me gustaría recordar la tesis principal del informe, que es, a mi modo de ver, que existe la posibilidad, es una posibilidad abierta a todos, de complementar por lo menos las rentas que son fruto del trabajo, que suelen ser fundamentalmente casi las exclusivas para la gran mayoría de las personas, con otras procedentes de la participación en la creación de riqueza de la economía. Juan, ¿cuál sería, por ejemplo, una de las vías para participar de esa creación de riqueza abierta, como digo, a todo el mundo? Hombre, si logras tener varias fuentes de ingresos que provienen de varias cosas diferentes y que son independientes, estás reduciendo el riesgo en tu vida, el riesgo general de tu vida. Una crítica que se le hace a las bolsas es lo que decía Juan Ramón del casino, que es como una casa de apuestas donde tú inviertes y pierdes la mitad de lo que has invertido. Bueno, si pasa algo así, pero estás trabajando, pues bueno, vas para adelante. Si pierdes tu trabajo y tu inversión ha ido muy bien, o sea, hay un elemento de dispersar el riesgo porque tú tienes ingresos que provienen de varias fuentes diferentes, que no se influyen unas con las otras. Luego creo que lo que decía Álvaro de ese pudor a ganar dinero, eso es demoledor, eso es tremendo. Una sociedad que no quiere, que el lucro está mal visto y que se ve el ganar dinero invirtiendo se ve como una especulación, una cosa, una especie de obscenidad casi, ¿no? Eso es demoledor, porque la inversión es lo que crea riqueza. Y no sé, si no se invierte, el mercado es pequeño, es estrecho, los inversores extranjeros no vienen porque el mercado no está desarrollado, los políticos pueden de forma arbitraria tratar la inversión porque la inversión no es lo suficientemente importante. En fin, eso crea una serie de problemas que, no sé, yo le diría a la gente que, bueno, ¿qué tiene de malo invertir en algo, ¿no? O sea, y ganar dinero con ello, ¿no? lo que es Creo que eso es... verdaderamente demoledor es ver mal ganar dinero Ujú. y querer vivir bien. Porque obviamente Sí, puede haber sociedades que vean mal ganar dinero, tipo los Amish, y sí, digan, sí, pues sí, sí. nosotros nos conformamos con un nivel de vida muy Es, reducido. Pero claro, el decir, sí, no, yo quiero vivir cada vez mejor, sí, pero no sí. quiero que nadie gane dinero, Es, pues tendrá una sí, contradicción un poco es pues un, terrible, porque entonces a aquel pobre desgraciado que gane dinero, a ese van a ir a rapiñarle todos. es un pudor hipócrita. O sea, no sé, nos volvemos la cabeza a mirar un Ferrari porque nos gustaría tener uno, pero a la vez nos da como cosa que nuestras inversiones vayan fenomenal y podernoslo comprar. Es Claro, una cosa un poquito extraña, ¿no? y se entroniza la idea de que aquel que gana dinero lo tiene que haber ganado mal, es decir, tiene que Sí, haber hecho trampa, tiene que haber sí. birlado algo a Ujú. alguien. Se crea una cultura de sospecha alrededor del éxito económico, ¿no? Quizá una de las ventajas que tiene para una sociedad el que la gente invierta masivamente, y por masivamente no quiero decir mucho dinero, sino mucha gente invierta en empresas, ya sea directa o indirectamente, empresas que cotizan en la bolsa, es que esa sociedad va a tener una idea mucho más clara de la relación entre el rendimiento de esas empresas y su propio destino. Y una sociedad que entienda eso mejor probablemente será una sociedad, esto en parte con lo que decía Juan Ramón, apuntaba esto,
una sociedad más vacunada contra la tentación populista, ¿no? Es decir, el día en que efectivamente un discurso demagógico contra la empresa sea algo que me afecte a mí directamente, porque yo entiendo por el hecho de ser inversor en alguna de esas empresas que esas empresas deben rendir bien para que mi activo se revalorice, ese día yo voy a tener una prevención mucho mayor contra el demagogo que en fin, ponga a agitar los brazos en una tribuna. Además que el ideal de Marx al final era ese, ¿no? Que todo el capital fuera del proletariado. Bueno, pues esa entonces es la forma. Hagámoslo de manera pacífica, que el proletariado vaya comprando el capital y al final que se alineen totalmente los intereses. Estáis planteando entonces la inversión en bolsa como una fuente de rentas, ¿de acuerdo? Pero claro, se invita entonces, y esto es algo que se menciona claramente, exprofusamente en el informe, se invita al lector a participar de esa posibilidad de, digamos, convertirse en empresario sin serlo, asociándose con empresas con buenos negocios a largo plazo, comprando una parte de ese negocio, comprando acciones, por explicarlo en términos muy, muy sencillos. Ahora yo os pregunto a los tres, muy bien, comentamos eso a una persona a la que le seduce la idea de generar rentas más allá de las meramente salariales, pero ahora yo respondo, eso tiene riesgo y me estáis planteando que mis ahorros, que mi pensión a lo mejor, o el dinero que yo estoy ahorrando para que mi hijo vaya a la universidad, lo ponga en los mercados. Que aquello está sujeto a vaivenes y que yo conozco a gente que no, que ha perdido hasta la camisa. Entonces, quizá casi me quedo como estoy y me quedo en el banco. ¿Cómo respondéis a esa objeción? Bueno, yo por simplemente aclarar también una cosa que has dicho de permite que cada uno sea empresario. Yo creo que es todavía mejor, permite que tú te sumes al proyecto de los buenos empresarios sin realmente serlo, ¿no? Esto es como, tú no tienes por qué ser Messi o Cristiano Ronaldo, pero sí puedes participar de sus ingresos a través de la venta de sus derechos de imagen, de explotación, etc. A ver, una primera idea que hay que desterrar es que no hay posibilidad de tener ahorro sin exponerte a algún tipo de riesgo. Sobre todo en los sistemas monetarios actuales, donde ni siquiera hay un activo más o menos libre de riesgo como podría ser el oro. Pero Juan, el dinero del banco está seguro. Claro, eso es lo que nos han contado muchas veces, pero sabemos que no es así. No es así ya no solo porque los bancos puedan quebrar, que uno puede decir, bueno, esto pasa muy de vez en cuando, las preferentes, bueno, es un caso excepcional, pero pensemos simplemente en la inflación, que es el fenómeno normal en una economía occidental, pues eso ya te va comiendo el ahorro. Y planteémonos si una persona hubiese mantenido su ahorro en el banco desde el año 60 al año 2000, ¿cuánto le habría quedado? Pues a lo mejor algo que hoy podrían ser 100.000 euros, o sea, el equivalente a 100.000 euros en el año 60, hoy podrían ser 600 euros o menos. Entonces, eso te va comiendo el ahorro y de hecho los gobiernos juegan con eso. La inflación, cuando todo el mundo dice, esto es una maravilla porque permite el crecimiento, no, la inflación directamente es un robo a esta gente que está ahorrando en activos libres de riesgo. Y luego, o supuestamente libres de riesgo. Y luego, claro, tienes otra variedad de activos que tampoco son especialmente seguros. La deuda pública, pues tanto se la puede comer la inflación como que te pueden hacer un griego, ¿no? Luego también tienes inversión inmobiliaria, que es en lo que se ha invertido masivamente en España. Pues ya hemos visto que según en qué parte del ciclo entres, pues te puedes comer una sobrevalorización de la vivienda que luego se te hunde. Entonces, lo que estamos diciendo tampoco es que todos esos activos haya que dejarlos absolutamente de lado, sino que se amplíe un poco el espectro, porque la gente se está concentrando mucho en estos que son, como decía Warren Buffett, no rentabilidades libres de riesgo, sino riesgos libres de rentabilidades, y que empiece a mirar otro tipo de activos que históricamente a corto plazo pueden haber sido bastante volátiles, a largo plazo no lo han sido y que en todo caso a largo plazo han sido los más rentables, como es el mercado bursátil. Sí, el dinero ni siquiera está libre de riesgo debajo del colchón, ¿no? Porque allí se lo puede comer la inflación, se lo puede comer, digamos, un ladrón. Es decir, efectivamente no existe tal cosa. Yo creo que la idea de invertir, es decir, quizá es un término un poco equívoco, la idea de hay que salir a invertir en la bolsa. Hay que invertir en las empresas de un país. La bolsa es un vehículo, es decir, gracias a Dios existe porque eso permite que si yo no tengo dinero para entrar con 20% en una gran empresa, a lo mejor con el poquito dinero que tengo sí puedo entrar con una parte mucho más pequeñita en una empresa incluso mayor que esa. Es un vehículo simplemente que está a disposición de la gente para que la gente ate su destino financiero a la marcha de las mejores empresas.
Y eso, a su vez, no diré que está libre de riesgo, pero diré que probablemente entraña bastante menos riesgo que otro tipo de activos. Si tú entiendes bien, o te asocias con alguien que entienda bien, o delegas en alguien que entienda bien cuál es el tipo de empresas que tienen mejor futuro para la marcha de un país, en el fondo, ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo en el destino de tu propio país. Es decir, Warren Buffett dice siempre eso. Es decir, Estados Unidos puede pasar por todas las crisis habidas y por haber. Solo el siglo XX, es decir, haz la enumeración de las crisis por las que ha pasado Estados Unidos. Y sin embargo, si tú invertías en bolsa, en realidad estabas invirtiendo, y por supuesto hablamos de empresas más o menos buenas, estabas invirtiendo al final ¿en qué? En el destino de Estados Unidos. Y el que apostaba a eso estaba apostando a un país que tiene su destino atado al destino de sus empresas, porque es un país que está basado en eso, independientemente de que su Estado intervenga más de lo que debería. Entonces, no es tanto la idea, voy a la bolsa, porque cuando uno dice eso, la gente inmediatamente asocia eso con el casino. La idea es, estoy invirtiendo en la marcha de las empresas de las que a su vez depende mi país, ¿no es cierto? Entonces, estoy haciendo, en el fondo, un acto de enorme responsabilidad con mi destino y el destino de mis hijos y mis nietos. Juan, una persona que se siente interesada y seducida por esta idea, lo que se está planteando aquí es que se haga un especialista de las finanzas, que después de impartir sus clases en el colegio, regresar a casa a las 7, dar de comer, de cenar a los niños a las 8:30, se ponga a estudiar balances o... Porque claro, muchos dirán, oye, yo no se me puede pedir que sea un especialista también de eso. ¿Cómo hago yo si yo no sé invertir? Ahí diría dos cosas. La primera es que adquirir una cultura básica financiera no es tan difícil. La gente se asusta con todas las cifras, la jerga contable, la jerga, en fin, de este mundo, pero en realidad hay conceptos muy sencillos que toda persona debería conocer. O sea, una acción no es nada esotérico, una acción es un título de propiedad sobre un trocito de una empresa. Yo se lo expliqué recientemente a un hijo que tengo de 10 años y lo entendió a la primera. Se lo expliqué con una empresa de videojuegos con la que él está familiarizado para que la cosa fuera un poco más próxima, ¿no? Pero dice, no, si compramos, además vimos la gráfica, el precio al que cotizaba, digo, por $100 podemos comprar un cachito de esta empresa. Y el tío, o sea, una acción no es más que eso. Entonces tú tienes un derecho a los beneficios de la empresa. Pero lo que decía Juan Ramón antes, ¿cuándo va bien o mal una empresa? Bueno, si los beneficios son buenos, la acción vale más. Si los beneficios son malos o hay pérdidas, la acción vale menos. No sé, son conceptos simples. La contabilidad, que bueno, ya ves ahí no, el balance y tal. Bueno, el balance puede ser complicadísimo y muy técnico, pero las bases generales las puede entender cualquier persona. Pero ¿cómo sé yo, ciudadano, que ve este vídeo, cuál es sí, la buena no, empresa que tiene los buenos beneficios y donde conviene invertir? puedes hacerte una idea. Si no tienes tiempo y no tienes interés, porque bueno, también hay gente que no tiene interés en el tema, pues entonces tienes que delegar tus inversiones en un experto. ¿En el banco? Y eso a mí lo del banco no me gusta Porque el porque... banco es mi asesor de toda la vida. Es Ya, decir, yo voy allí y ellos me recomiendan pero, los fondos y los pero depósitos a plazo fijo que son muy seguros. yo no me fío del banco sobre todo cuando vienen a venderme algo. Porque cuando vienen a venderme algo es por interés de ellos, no por interés mío. El segundo grado es si yo pregunto. Cuando yo pregunto ya, bueno, he sido yo el que... Pero bueno, hay fondos de inversión y hay asesores financieros que son, bueno, como en todas las profesiones hay buenos y malos. Hay, por ejemplo, últimamente se está poniendo de moda la inversión con índices. La inversión con índices es que tú compras un índice que no es más que una media ponderada de las acciones de un mercado, y entonces tú estás comprando la economía americana o las industrias de la economía americana o de la europea o de la... Es un concepto que tampoco es muy difícil de entender. Si tú mantienes tu inversión durante unos años en un índice de empresas europeas, estás apostando porque las compañías europeas lo van a hacer bien. Y eso es un vehículo pasivo que no necesita un asesor complicado, los costes suelen ser muy bajos, es simplemente una de las modalidades. Hay gente que se siente más a gusto poniéndolo en un buen fondo y ahí pues hay que buscar el fondo que es bueno y hay que, no sé, fiarse de gente que sabe más que tú en estos temas, nada más. Yo creo que hay algo que ayuda muchísimo y es encontrar algo que te gusta
y ponerle el nombre de una empresa a eso, porque siempre algo que te gusta en ese campo, ¿no? Remite al final a una empresa que lo produce. Y entonces te va a resultar mucho más fácil entender el funcionamiento de la empresa. Hay una empresa maravillosa en Estados Unidos, no sé si existe aquí este servicio y si no hay que crearlo inmediatamente, que te permite, si tú quieres regalarles a tus hijos, por ejemplo, una acción, tú contactas a esta compañía y le dices, cómprele a mi hija de 11 años una acción de la empresa que sea. Entonces ellos se tardan varios días porque lo que le envían a tu hija es el certificado y esto ya es muy difícil porque todo es electrónico ahora y digital y no existe físicamente. Entonces ellos van y se consiguen el certificado de una acción, lo enmarcan y lo ponen de espectacular y precioso y unos días después le llega a tu hija por el correo con tu nombre para ella, ¿no? Que es un regalo. Yo hice esto con mis hijos, le pregunté que les dije, si tú pudieras ser dueño de una empresa ahora mismo, de algo que te guste, que haga algo que a ti te gusta. Entonces, mi hijo me dijo Nike y mi hija me dijo Abercrombie. Entonces, contacté a esta empresa y les dije, quiero una acción el día de su cumpleaños para mi hija y una para mi hijo de Nike y de Abercrombie. Y les llegó unos días después enmarcada espectacularmente. Entonces, desde ese día se ponen a ver como algunas de estas empresas, por supuesto, generan dividendos y además el precio de la acción pues o cae o sube. Entonces, ellos solitos empiezan a buscar información. Y entonces luego les explicas, mira, trata de consultar cada trimestre o cada año a ver si están ganando más o están ganando menos. Y entonces estos son conceptos que realmente no resultan tan complicados si tú tienes un gusto y lo que ya es un interés creado en la marcha de esa O sea, actividad. sí que es verdad que mucha gente probablemente no tenga un interés muy directo en ir siguiendo las empresas, ¿no? Y ahí es como todo, si tú dedicas más tiempo, más esfuerzo, más sofisticación, obtendrás mejores rendimientos, si no los rendimientos serán más reducidos. Pero aún así sí es importante que tengamos una mínima cultura financiera y que no veamos el mundo de las finanzas como algo absolutamente ajeno en lo que no podemos entrar ni siquiera a un nivel muy superficial. Hay opciones, como se comentaba, de delegar, digamos, nuestra capacidad de invertimos o colocamos nuestro ahorro en algún fondo o en algún vehículo de inversión. La gente puede decir, ¿y cómo selecciono yo el que es bueno? No debería ser tan complicado poder seleccionar uno, porque ahí sí que ya es un nivel de cultura financiera que sí debería serle exigible a casi todo el mundo, porque básicamente es mira un poco la rentabilidad histórica de ese fondo, que te explique qué técnica utiliza para invertir, si tú entiendes la técnica y te sientes a gusto con ella, pues si tiene un buen historial y además intenta mirar un poco el equipo directivo, si ha tenido algún pufo históricamente o no, que es algo muy parecido a lo que haríamos si quisiéramos invertir en pisos o en un trozo de terreno, pues intentaríamos averiguar un poco si hay alguna tara oculta, si el piso está libre de cargas, etcétera. Pues bueno, trasladar ese mismo esquema de una mínima diligencia previa a la hora de decidir también al campo de las inversiones. Y para eso sí que es muy importante ir introduciendo a la gente en el mundo financiero y desde la más tierna edad, como comentaba Álvaro, ¿no? Es decir, que ir despertando entre los niños no el rechazo a cualquier inversión o a cualquier modalidad de ganar dinero, sino entender la planificación financiera como una parte de sus vidas y de sus vidas sociales, porque al final, pues eso, si es una empresa que genera bienes que quiere la sociedad, ser propietario de eso no solo te está haciendo que el dinero te vaya a ti específicamente, sino que te suma a la marcha de tu país o te suma en un proyecto empresarial que genera productos que tú y otros como tú valoran, etcétera, etcétera. Y para todo eso, pues claro, harían falta muchas cosas, ¿no? El sistema educativo estaría muy bien que dieran unas mínimas nociones de finanzas, pero si la educación está en manos del Estado y el Estado tiene un interés deliberado en que la gente no aprenda para que sea súbdita y para que no sea independiente, pues para eso está la familia y la familia debería ser la principal impulsora de esa independencia financiera ya desde el comienzo. Habéis hablado de fondos de inversión. Perdóname Sí. una cosita, enlazando con lo que ha dicho Álvaro, una anécdota muy ilustrativa de Warren Buffett, que es el value investor que todo el mundo menciona. Warren Buffett en Navidad a su familia, a los niños de la familia, les regalaba acciones, les ponía el certificado de la acción lo ponía en el calcetín de Navidad. Entonces los niños se quedaban muy desilusionados y un poco, no, este regalo es un poco... Y entonces al principio vendían la acción y se gastaban el dinero.
Posteriormente, se quedaban con la acción para que subiera y venderla con beneficio, ¿no? Y en la última etapa compraban ellos más. Compraban ellos más porque fueron descubriendo que era excelente eso de guardar el papelito 6 meses y ganar un 30%. Entonces, una forma de educar similar a la que acabas de mencionar, que crea una cultura pues, desde la más tierna infancia, de que eso es bueno, de que eso es divertido, entonces, no sé, los conceptos financieros pueden ser complicadísimos, pero en sus elementos básicos son bastante sencillos. Lo de la acción es una, lo de los estados financieros de una empresa pues puede ser otra. O sea, habrá partidas que es que no tienes que ser un experto muy experto, pero en grosso modo lo que sale lo puedes entender perfectamente. Has mencionado, Juan, a Warren Buffett y has comentado que es un value investor. ¿Podéis explicar en qué consiste? Bueno, ¿quién es Warren Buffett? ¿Qué representa? Porque ha salido aquí nombrado varias veces. ¿Y en qué consiste esto del value investor? ¿Es el value investing o la inversión en valor? Cualquiera de los tres. La inversión en valor es muy sencilla de entender. Es comprar buenas empresas a un precio barato, sí. Que es lo que nuestras abuelas nos dicen, compra barato y vende caro. Pues bueno, comprar barato lo que es bueno y en perspectiva vas a poder vender caro, eso es el value investing. Obviamente, así resumido es muy sencillo, Sí. pero que el principio básico es ese y no hace falta... lo que decía antes, ya lo has explicado, invierte en un fondo cuya técnica de inversión puedas entender. Bueno, esto yo creo que lo puede entender todo el mundo y si más o menos ves que los gestores están aplicando esta regla y les ha funcionado bien durante 20 años, pues algo significará, ¿no? Y por tanto podrás meter ahí tu ahorro. Warren Buffett es el de las personas más ricas del mundo, se ha hecho rico invirtiendo, empezó con unas sumas de dinero muy pequeñas y tiene montones de frases célebres. Y una que define muy bien el value investing es una vez que le preguntaron que qué diferencia había entre el valor y el precio. Y el tío contestó, value is what you get, price is what you pay. Valor es lo que obtienes y precio es lo que pagas. Entonces el value investing es pagar poco por algo que vale mucho y dejar que el mercado ajuste el precio al valor. Y es una técnica probada que ha sido de mucho éxito no solo para Buffett, sino para muchísimos inversores que han usado técnicas similares. Una persona interesada podría ir entonces a Internet, por ejemplo, buscar información tecleando fondos value, fondo de inversión value y encontraría fondos de inversión. Sí, es decir, es una escuela que tiene ya, en fin, pronto será un siglo de existencia y por tanto ya hay, digamos, muchísimos éxitos comprobados en distintos países, incluyendo España, practicando esta misma filosofía y metodología. Y básicamente lo que puede decirse, todos ellos por supuesto difieren entre sí, hay matices, hay distinto tipo de inversores del value, pero todos tienen en común lo que dijo Juan Ramón y también yo añadiría la visión de largo plazo, ¿no? La idea es yo no jugar al casino ni hacer una inversión para ganar dinero rápidamente en una operación de corto plazo. Estás hablando de tener una visión de largo plazo, paciencia, un sentido, digamos, de que el precio y el valor se irán empatando a medida que avance un poco el plazo. Y si tú, en fin, con esos criterios te pones a buscar con un poquito de interés el tipo de fondos que lo hacen, encontrarás muchos, ¿no? En Estados Unidos, en España, en otros países de Europa, y casi todos con el mismo éxito. ¿No? Para invitar a los espectadores a ampliar sus conocimientos y a estudiar un poco más, a ampliar su cultura financiera, en definitiva, que es de lo que estamos hablando, os pediría que, por favor, si lo conocéis, os hagáis un esfuerzo por nombrar un libro que recomendéis como buen comienzo. Porque, claro, hemos hablado solamente de bolsa, pero entiendo que hay otro tipo de activos también en los que se puede invertir. Por el tiempo del programa nos estamos ya acercando al final y no nos va a dar tiempo para abarcarlos. Pero un libro donde uno pueda ir a ampliar el conocimiento. Juan Ramón. Bueno, yo recomendaría no tanto uno de inversión, aunque hay muchos muy buenos, sino quizá la parte previa, ¿no? La parte previa de entender por qué es importante planificarte financieramente, mirar a largo plazo, diversificar tus fuentes de renta, diversificar tus activos patrimoniales, que es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Yo creo que es un libro que te cambia
mucho la perspectiva y el chip con el que vienes preconfigurado en una sociedad de invierte en vivienda, estudia mucho, obtén un gran sueldo, endeúdate crecientemente conforme vayas aumentando tu nivel salarial para vivir como un rico sin ser rico. Es decir, te desprograma de eso y te programa para ver el mundo de otra manera mucho más sensata y mucho más funcional. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Álvaro. Yo recomendaría los de Peter Lynch, ¿Quién que es no Peter sé Lynch? si están Me traducidos me al los has español o quitado, no. me los has quitado. Pues voy pensando en él otro fue, ahora. Y sí, sí está traducido. Sí Ahí está, el bueno, de- fantástico. Él, bueno, es una leyenda en el mundo del value investing. Él dirigió el Fondo Magallanes en Fidelity, que es una gran entidad financiera americana, desde el año 79 hasta el año 90, con bueno, pues unas rentabilidades de locura, 29% al año en promedio. Imagínate lo que eso significa. Entonces, él escribió 3 libros, uno para adolescentes, para niños y adolescentes, que en realidad yo lo recomendaría para adultos también, que es una fantástica introducción. En inglés se llama Learn to Earn, o sea, aprende a ganar dinero. No sé si está traducido ese, pero seguramente que el más Ese famoso, no lo que sé, ese es no lo One sé. Up on Wall Street, Ese sí está traducido. estoy seguro que está traducido. Sí. En todo caso, es autor de 3 libros, los 3 fantásticos. El que se pueda conseguir en español, vale la pena. ¿Hace falta, Álvaro, alguna cultura previa? Es decir, ¿son libros un poco No, sofisticados o se dirigen lo bueno de esos libros a es que todo no, lector? es que no. Hay otros que son mucho más sofisticados, o sea, los de Benjamin Graham, que fue el fundador un poco de esta escuela, son un poquito más complicados. Yo creo que Peter Lynch es perfecto para empezar. Y lo mismo con Padre Rico, Padre Pobre. No Totalmente. son libros que nadie con un conocimiento previo de finanzas, que sin el conocimiento no lo puedan leer. Muy bien. Juan. Yo he tenido que cambiar porque Álvaro me ha robado One Up on Wall Street, que es un libro fantástico. ¿Cómo está traducido al español? ¿Recuerdas el título? Sí, es un paso por delante de la bolsa. Sí. Yo voy a recomendar uno, no recuerdo el título exacto, creo que está traducido. Es un libro de Mary Buffett. Mary Buffett era, porque se separó era la nuera de Warren Buffett. Warren Buffett no ha escrito libros. Lo que sí escribió son muchas cartas a los accionistas y hay escritos cortos de él, pero libros no escribió. Entonces, Mary Buffett escribió libros basándose en su experiencia de convivir y trabajar con los Buffett. Entonces, el que yo recomendaría es uno que creo que se titula Warren Buffett and the Analysis of Financial Statements. Buffettología, creo Buffettología. que... No, ese es otro. El que digo yo es Warren Buffett y el análisis de los estados financieros. Me gustó mucho porque desmitifica el estado de resultados y el balance. Entonces va cogiendo renglón por renglón los estados financieros de una empresa y va explicando lo que es cada uno. Y cada explicación es de una página, muy breve, y luego pone, digamos, cómo se interpreta esa línea del balance y qué le gusta a Warren Buffett en una empresa. Por ejemplo, en el estado de resultados se empieza siempre con las ventas, se va quitando gastos y al final se acaba llegando al beneficio. Entonces va explicando, no sé, en las ventas, que es el primer renglón, va explicando que Buffett va siempre buscando una empresa que tenga ventas crecientes de forma sostenible durante un periodo largo de años. Y así, de uno por uno, es un libro que se lee muy fácil y además se puede leer a ratitos. Te puedes leer 2 páginas hoy, lo dejas, mañana otras 2. O sea que si tienes 10 minutos al día, puedes ir avanzando y conocer buena parte de lo que significa un estado financiero de una forma muy simple. Una cosita última, añadiendo sobre lo del largo plazo, lo de invertir a largo plazo. Claro, porque estamos hablando no de pelotazos bursátiles, No, es que otra, no lo hemos mencionado, es a largo plazo. Es otra pregunta que le hicieron a Buffett, que como no ha escrito libros, pues toda su leyenda está con le preguntaron una vez y contestó esto, dijo esta frase y tal. Y una de las preguntas que contestó muy hábilmente es que le preguntaron que cuál era según él el plazo que se debería retener una acción. Según ¿usted qué plazo utiliza para retener una acción y venderla? Y el tío contestó, mi plazo favorito para retener una acción es para siempre. De hecho, tiene acciones, por ejemplo, de Coca-Cola, que compró en el año 62 y todavía las tiene hoy. Porque él considera que si la empresa es buena y el negocio es bueno y los beneficios crecen, pues ¿por qué la vas a vender? Porque la vas a vender, es algo que sigue... O sea, si la vendes estás perdiendo una oportunidad salvo que encuentres una inversión mejor,
¿no? Pero bueno, eso es un poco hoy en día Ahí quizás... probablemente también tengan algo que ver el impuesto por plusvalías que le tocaría pagar. Sí. No, y lo hace por eso. Es que no hemos hablado del tema de la fiscalidad, que Juan Ramón muy bien acaba de decir. Es también importante, sacar a ¿no? colación, sí. Y hay que saber un poquito de eso, por lo menos. Es decir, aunque sea un tema que suene muy especializado a nuestros oyentes... De todas formas, si inviertes, terminas aprendiendo de fiscalidad sobre inversiones, porque no te queda otra. Bueno, pero me parece que además de los libros, además de invertir, lo primero y fundamental de lo que hemos hablado es ahorrar, ¿no? Hay que instalar en la mente de las personas Y antes la cultura que eso, trabajar. del trabajo, después la cultura del ahorro, después encontrar con la información que hemos dado en este programa dónde colocar ese ahorro para que rinda en un largo plazo. Y así, bueno, hacer esto con muchos otros activos, no solamente la bolsa, como hemos comentado, y bueno, poder recuperar el día de mañana esa inversión y complementar las rentas de una jubilación o dejar algo, una herencia mucho más jugosa a nuestros hijos, por ejemplo, si ese es nuestro deseo. Pues muchas gracias, Juan Ramón, Álvaro y Juan. Gracias por colaborar en este programa de Foro Libertad que cerramos hoy, nos despedimos y nos vamos a ir a disfrutar del buen tiempo en Lanzarote. Gracias por estar ahí. Adiós.